Escucha lo que dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:19, sino como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor está diciendo allí que la función de los apóstoles escogidos por Cristo y que según el apóstol Pablo, tenían que haber visto a Cristo resucitado. Por eso Cristo se le apareció a Pablo camino a Damasco, porque no se podía ser apóstol a menos que vieran a Cristo resucitado, fueran testigos oculares de su resurrección. Y Pablo dice en 2 Corintios 12 que el último testigo de ese evento fue él. 1 Corintios 15. El último testigo de la resurrección fue el apóstol Pablo. Ahora, lo interesante de este texto de Efesios es que dice que los apóstoles, la función de ellos era poner el fundamento de la iglesia. Pregunta, ¿cuántas veces se coloca el fundamento de una casa, el fundamento de un edificio, una sola vez y para siempre, y se construye encima? Entonces, pregunta, ¿tiene apóstoles nuestra iglesia? Sí, los que aparecen en este libro, los 11 apóstoles que escogió Jesucristo. No más. O sea, hoy día, las personas que se llaman apóstoles, y tal vez lo hacen con un buen corazón, no quiero ofender a nadie, no quisiera de verdad juzgar el corazón de nadie, pero deben entender que están asumiendo un oficio que no se encuentra en la Biblia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales, solo vemos dos oficios, pastores y diáconos, no más. Así que ya no hay nuevos apóstoles. La iglesia protestante es apostólica porque está construida sobre el fundamento que pusieron los apóstoles de Cristo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:19, sino como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor está diciendo allí que la función de los apóstoles escogidos por Cristo y que según el apóstol Pablo, tenían que haber visto a Cristo resucitado. Por eso Cristo se le apareció a Pablo camino a Damasco, porque no se podía ser apóstol a menos que vieran a Cristo resucitado, fueran testigos oculares de su resurrección. Y Pablo dice en 2 Corintios 12 que el último testigo de ese evento fue él. 1 Corintios 15. El último testigo de la resurrección fue el apóstol Pablo. Ahora, lo interesante de este texto de Efesios es que dice que los apóstoles, la función de ellos era poner el fundamento de la iglesia. Pregunta, ¿cuántas veces se coloca el fundamento de una casa, el fundamento de un edificio, una sola vez y para siempre, y se construye encima? Entonces, pregunta, ¿tiene apóstoles nuestra iglesia? Sí, los que aparecen en este libro, los 11 apóstoles que escogió Jesucristo. No más. O sea, hoy día, las personas que se llaman apóstoles, y tal vez lo hacen con un buen corazón, no quiero ofender a nadie, no quisiera de verdad juzgar el corazón de nadie, pero deben entender que están asumiendo un oficio que no se encuentra en la Biblia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales, solo vemos dos oficios, pastores y diáconos, no más. Así que ya no hay nuevos apóstoles. La iglesia protestante es apostólica porque está construida sobre el fundamento que pusieron los apóstoles de Cristo.